nosotros usamos mucho el yo para en el castellano también cuando decimos, no basta con decir vení o venga o ven, decimos vení, na. Na es una especie de rogativo. El luna, elena, ella pone, si no usamos na, usamos mi. El mi, el mi, y nosotros mezclamos eso en castellano y decimos mi, na, o decimos que también, vení, que andate, que decirle que, o decirle que na. Decirle que nada, decirle que nada guaraní. Decirle que nada que venga. Pero esto que se hizo popular ahora, que por ejemplo alguien cumple años, el profe, por ejemplo, profe Mateco, año ambarete de ya un mina, te dice, ¿verdad? O sea, ya para decir, vamos a festejar, ¿verdad? O sea, al lado de eso está otra expresión muy popular, ¿dónde está? ¿De dónde lo dicen? Yo todo el día uso Haibuti y te dice, porque veo algo y donde está, y ahí la digo a bebé, ¿verdad? Por ejemplo, yo suelo ver porque nos envían video, bueno, acá, foto, video, y escuchar el comentario de un choque, por ejemplo, de está, ¿verdad? O sea, pero hay frases que parecen un tiempo y después desaparecen y van creando. Sí, como que se ponen de moda también, ¿no? Oye, y ve allá. Son modismos. Tiempo fue Araca. Después pasó a ser, por ejemplo, Montema. Pero Araca yo no escucho hace ratísimo, profe. Por eso, como decía vos, Messi, eso es un modismo. Se usan tiempo y luego desaparece y aparecen otros en su lugar. No hace mucho después de eso fue Montema y después, por ejemplo, entre los niños y los jóvenes en la escuela, por ejemplo, ¿qué Yarí? ¿Por quién Bareté? Parece, sí. Antes esto que están mencionando ustedes, ¿verdad? Angirú se escucha mucho. Pero Angirú, por ejemplo, es el modo, me parece a mí correcto, profe. Pero se usa más, me parece ahora. El café pues se usa, pero el café frente a Angirú, el café no tiene una complicidad. Sí, yo me quedo con Angirú, ¿verdad? Sí, da la impresión de que la palabra guaraní que define el tema de la amistad, porque es una expresión muy profunda, es Angirú, que viene de Anga, alma y Ru. Es el compañero del alma. ¿Qué quiere decir? Pero el anga inú o anguinú está reservado para esa persona especial. Que mezcla. Ermina, jamás dice la palabra correcta, porque una palabra no es una letra, pues tiene significado. La A quiere decir alma. Y como la A no existe, la A nasal en castellano, los españoles procuraron de alguna manera pronunciar el aproximado a la A nasal. Y aquí fue cuando le pusieron la NG, anga, y quedaron anga. Eso ya es una creación posterior de la conquista. Y a eso se le agregó Inú, anga Inú. Repito, el amigo, el compañero del alma o la compañera del alma. El guaraní pues no hace esa distinción de género en muchos casos. Por ejemplo, en alguna ocasión recuerdo que conversando justamente con ustedes les he recordado el caso del adjetivo calificativo que en guaraní, eso facilita mucho el aprendizaje. Se creó toda una especie de cuculele con esto que cuesta mucho, que es imposible, pero no es así. Cuando uno dice poná, poná es lindo y en castellano linda, lindos, lindas. En guaraní poná. Claro. Yo pero muchas veces le digo a la gente, no hay poná, ponó, ponás, ponós, pues no hay eso, ¿verdad? Entonces, eso facilita. Igual con el demostrativo, el castellano no dice esta, masculino y femenino, pero guaraní es caraí, cuñacaraí. Entonces, o sea, ahora la verdad, hay más facilidad en esto que dificultad. O sea, es ipona, nepona, ipona igual. Entonces le van poniendo eso. Profe, aprovechando porque hay mucha gente escuchándote, ande ya Isna. Tangamburu ya de televisión. Tangamburu, hoy está en dudas ande ya Isna. El año de problema, ¿por qué huye la gente de guaraní a los que les queremos, a nuestros niños sobre todo? Y cada vez que Omajeta la examen, hoy para pai, guaraní y sé por qué me decían, tío, por favor, auxilio. Y no sirve porque rinden el examen sin con la nota. No, pero sin con la nota. Pero ven esa paitelle. 5 mentirosos, porque ¿qué no es lo que sirve para estamos aprender haciendo? el idioma. ¿Cómo tenemos que
hacer, profe? Ñambo es anual la guaraní para que se quede, para que se transmita, para que perdure. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay dos cosas. Una que ya viene de mucho tiempo atrás, que es todo un proceso de degradación del desprecio, de marginación que trajo el guaraní consigo, ¿verdad? Tratar de hablar de guarango, yuruquitá, indio, campesino, el haberse arrodillado por hablar guaraní, el haber recibido un yurupeté. Y eso fue corriendo generación en generación y muchos padres al final le decían a sus hijos que también nacían en una familia guaraní hablante que no hablen guaraní porque si no iban a pasar lo mismo que ellos. Eso se arrastró hasta no hace mucho. Ahora hay una especie muy interesante, hay toda una actitud positiva hacia el tema del guaraní, pero yendo al tema de la educación, eso también en ese momento, en plena pandemia, el ministerio con la administración del ministro Brunetti, abrió las puertas para un debate de qué es lo que en este caso corresponde modificar, actualizar, porque hay muchas cosas obsoletas. Nosotros hace 22 años, digo nosotros por los profesores de guaraní, que le venimos pidiendo al ministerio que cambie el modelo, que cambie, porque es un modelo que no funciona. Hay mucha gramática, igual que en el castellano, pero hay mucha gramática y necesitamos algo práctico. En eso que es práctico, hoy también la tecnología, todo el mundo usa un celular, tiene una computadora, y hoy el guaraní está adaptado para responder a eso. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos el navegador Mozilla, Firefox, Aguaratatá en guaraní, Firefox, Fox, Software, Aguaratatá, totalmente traducido al guaraní. No hace mucho, el 2 de agosto pasado, WhatsApp habilitó su teclado para escribir guaraní, porque anteriormente a mucha gente le dificultaba. Hoy uno baja la aplicación de WhatsApp para escribir en guaraní, ya no hay problema. Es decir, tenemos todo en este momento y lo que estamos esperando es que en este espacio abierto por el ministerio se puedan hacer esas modificaciones. Y lo otro, le agrego a esto último, lo que tiene que ver con la parte pedagógica, es también una equidad en el horario. El castellano sigue teniendo 5 horas semanales, el guaraní 2. El profesor de guaraní entra un día, llama a la lista y se le acabó la hora. Entonces es imposible hacer un buen trabajo. Yo le puedo asegurar a usted que una cantidad tremenda de profesores que procuran hacer todo el trabajo, pero no se puede hacer por el escaso tiempo y por un exagerado porcentaje y contenido de temas que hay que desarrollar. Entonces eso dificulta. Tendríamos que facilitar más de lo que nosotros deseamos. Más música, más poesía, más cuentos. Aprender así, jugando, lúdicamente. Sí. Lo que pasa es que ese pedido que ustedes están haciendo hace 22 años en realidad es un pedido que se le hace a toda la educación en su conjunto, que se va quedando obsoleta, digamos. O sea, los métodos de aprendizaje son los que van quedando de lado con esta tecnología que nos invade, y en vez de utilizar y aprovechar las herramientas tecnológicas, digamos, que son las que tienen estos chicos de hoy, los nativos digitales, seguimos insistiendo en una forma de aprender el idioma que no les va a servir definitivamente. Pero lo que me preocupa es el tiempo que se están tomando para decidir cambiar las cosas, profe. A 22 años ya, o alema, como diría mi papá. Y no, esa es una cuestión que a nosotros también siempre nos llamó la atención. ¿Por qué no se cambió? Porque al no cambiarse, aumentó esa sensación social de no me gusta el guaraní, no entiendo el guaraní. 22 años después, mucha gente que pasó por ese proceso dice, no, pues para mí con la tortura. Y yo eso quiero dejar constancia que tampoco es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Hay gente que decide que corta la torta. Pero la otra cara de la moneda, ustedes como yo y seguramente como mucha otra gente, no podemos prescindir ya de las redes sociales. Uno entra hoy y se encuentra con Mitaruzú, jovencitos y fanáticos de guaraní en las redes sociales. ¿Cuántos conjuntos de música? Mencionar allí a Dani Mesa, Tierra Adentro, Néstor Luego, gente joven que hoy canta guaraní, Dalma Ferreira, no sé, podría ser una lista interminable. Y eso nos da la cuenta de que hay una actitud diferente, positiva, porque si no hubiera sido interesante esto, nadie hubiera estado acá guaraní hoy. Bueno, pero en síntesis, profe, que si pudieras en un minuto definir, la Juana, o sea, porque evidentemente tapití o ñaní chehewi, bella esa raima, ya no sabe ni decir qué era tapití, qué era ñaní. Entonces, algo no está funcionando, no.
Nosotros le propusimos al Ministerio, por ejemplo, incorporar, que para nosotros es una cuestión muy interesante, válida, se da en el estudio de muchas otras lenguas, un vocabulario básico. Nosotros con un promedio de 400 palabras, 450, 400, podemos tranquilamente comunicarnos ahora en mí, con escrituras sencillas, nada complicadas. Entonces, nosotros le propusimos justamente eso, renovar toda esa metodología. Hay docentes preparados, habría que preparar más, y sobre todas las cosas, elegir los contenidos que en este caso sean verdaderamente relevantes, que sean de utilidad para la gente. Porque hay muchas cosas que a veces aprendemos, pero que muchas veces decimos, bueno, pues esto no voy a usar. Yo no voy a ir a la defensa de la esquina a pedir 1 kilo de complemento directo, 1 litro de oración subordinada efectiva. La defensa aquí me sirve. En vez de eso, el tú, el guatuí, yaguatá, yajá, yapurajé. Es decir, incorporar palabras que están en el uso cotidiano. Y eso mismo es lo que va a ir generando lo que para nosotros es un proceso en este momento intermedio. Venimos a una época de maquinación, de negación. Estamos hablando en medio y nuestro cálculo es que si todo esto funciona y se aplica el modelo que queremos que se aplique, en 5 o 10 años se van a notar los resultados mucho mejores que los que tenemos ahora. Estoy leyendo aquí un dato del Instituto Nacional de Estadística, profe. Sí. Y los idiomas hablados con mayor frecuencia en el hogar por la población de 5 años y más. Guaraní 35,6%. Guaraní y castellano 34,4%. Castellano 28,1%. Otro idioma es no sé, el 70%. Casi un 70% ya tiene allí que claro, sumando, claro. Sí. Otro idioma 1.6 no habla 0,3. Hace 0,3 las estado y y no, me duele. Acá decirme otra vez un amigo acá me escribe y me dice, a mí también me duele no hablar guaraní. Siento una hay gente que me dice, siento una profunda decepción. Es que nos perdemos cosas, nos perdemos sentimientos, nos perdemos un montón de cosas. Sí. Bueno, mira, sí. Aquí hay una cuestión última que quiero mencionar. Sí. Yo creo que en el caso nuestro, yo te hablo de nuestra experiencia en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Nosotros abrimos las puertas a todos, al que habla, al que no habla, al que nos dice, o aquella que nos dice, me gusta, quiero aprender. Las puertas están abiertas a todos. Nosotros no podemos proscribir a nadie, ni prohibir a nadie, ni decirle a nadie no te acerques, no te queremos porque no hablas guaraní. Cada persona que nos dice, no me gusta, quiero aprender, bueno, pues bienvenida, es uno más. Es lo mismo que hacen los catalanes allá cuando reciben a los inmigrantes. Ellos buscan gente, aunque sea de otra nacionalidad, que hablen el catalán. Nosotros tenemos que hacer lo mismo acá con los que están en casa. Los que quieren hablar, pues que hagamos el esfuerzo para que aprendan. Y no complicar la cuestión porque el guaraní se puede aprender de una manera sencilla también. Profe, gracias por tu tiempo, muy amable.